Sea el Shalom, la paz del Señor, queridos hermanos. Les habla nuevamente el pastor Gustavo Ariel Chiménez del Ministerio Mesiánico Masada, de enseñanza exhortativa, profética y de restauración. Qué bendición poder estar entonces juntos para seguir aprendiendo más del Señor, para clamar, para recibir las instrucciones, también las exhortaciones del Todopoderoso que tanto necesitamos para poder corregir nuestras vidas. Entonces esperamos como siempre unos segundos. Agradecemos entonces por los hermanos que se están uniendo a esta transmisión, la hermana Jenny Ramírez, que el Señor le bendiga, nuestra hermana María Fernández también, sea la paz del Señor. Bien, estamos viendo ahí varios saludos, la hermana Inés también Padilla. Que el Señor continúe bendiciendo entonces a todos nuestros hermanos. Posteriormente también les estaré extendiendo nuestros saludos y bueno, continuamos en este tiempo de prueba, en este tiempo de tribulación, pero también en un tiempo de bendición, porque es cuanto más nos acercamos también al Señor. Bendiciones a la hermana Liz Melgarejo, mi esposa Cristina María, que el Señor le bendiga, mi ayuda idónea, compañera fiel en el ministerio. Gracias por las bendiciones, gracias por la fortaleza también, el ánimo que nos brindan los hermanos, y creo que todos vamos entendiendo que bueno, estamos en casa para poder estar entonces más cerca del Señor. Saludos también para la hermana Mariana Sánchez, que el Eterno le bendiga, y creo que es un tiempo maravilloso. Quiero nuevamente enfatizar esto, que podamos seguir con las reuniones, que el día de mañana, si esto se llega a normalizar, aunque todavía tenemos largo camino, acá vamos semana a semana. Para que sepan, en Paraguay ya se extendió hasta el 26, y así lo ha determinado el gobierno, semana a semana. Íbamos al 19, vamos al 26, creo que los colegios no van a tener más reuniones personales, que si mal no escuché, todo este año se va a seguir por, digamos, la transmisión online. Saludos a la hermana Emilia Ronón. Entonces, bueno, tenemos un año del cual nos tenemos que ir levantando, y sobre todo esperar la venida del Señor, como ya hemos estudiado, amar la venida de Yeshua. No hay nada mejor que saber que en algún momento ya entramos a esa eternidad gloriosa con el Señor. Mientras tanto, si estamos acá en la tierra, por algo debe ser. Tenemos que seguir siendo luz. Tenemos que seguir predicando las buenas noticias de salvación, porque hay mucha gente, obviamente, que está sin el Señor, que está perdida. Y no me deja de asombrar, lo vengo diciendo en varias reuniones que ya estoy con ustedes, no deja de asombrar la tremenda dureza, la tremenda insensibilidad que hay en muchas personas, a pesar de que están sufriendo o están en condiciones, digamos, complicadas, todavía no se terminan de quebrantar delante del Señor. Saludos a nuestra hermana Mercedes, también a su hijita Valentina, que el Señor les bendiga, a nuestra hermana Antonia, Juan Carlos Bordón, que el Señor les bendiga muy ricamente. Y entonces hoy seguiremos con la tercera parte. Yo creo que hoy sí estaremos redondeando esta temática, y mañana veremos qué es lo que el Señor propone para nuestros corazones. Vamos a orar entonces. Padre eterno, en el precioso nombre de Yeshua, queremos encomendar, Señor, esta reunión, esta transmisión, Padre, que tú bendigas la comunicación, Padre, con cada país, con cada hogar, en el nombre maravilloso de Yeshua, Padre. Como hemos aprendido en el diseño del tabernáculo y en todo el diseño de tu palabra, lo primero que hacemos es humillarnos delante de tu presencia, Señor, porque contra ti hemos pecado y hemos hecho lo malo, Señor, y tú nos vienes hablando ya hace unos cuantos días, Señor, de reconciliarnos contigo, Señor, de reconciliarnos en serio, Señor, de realmente reconocer que hemos hecho lo malo y de pedir auxilio, de pedir socorro al Todopoderoso, al que todo lo puede, al Señor que realmente puede fortalecernos con el poder de su Espíritu Santo para que nosotros podamos vivir su palabra. En el nombre maravilloso de Yeshua, Señor, envístenos de poder, llénanos con el poder de tu Espíritu, Señor maravilloso. En el nombre de Yeshua, Padre, tú nos estés ayudando en este último tiempo, Señor, a serte fiel, a perseverar, Señor, a no
avergonzarnos de ti, Señor, a no acobardarnos, Señor. En el poderoso nombre de Yeshua, bendice a tu pueblo, Señor. Bendice esta palabra, Señor, este alimento espiritual que tú tienes para cada uno de nosotros en esta preciosa tarde y noche. Qué bueno, mi querido hermano y hermana, es invertir en el reino del Señor. Los apóstoles dijeron claramente: nos dedicaremos a dos cosas que son las más importantes, al estudio de la palabra y a la oración. Hemos perdido demasiado tiempo y ya no lo queremos perder más. Queremos estar abocados a las cosas inconmovibles. Queremos invertir en el reino eterno con nuestro Señor Jesucristo, con Yeshua el Mesías. Padre, danos sabiduría, danos entendimiento, Señor, en el nombre de Yeshua, de esta palabra que tú nos estarás enviando. Y Señor, clamamos por aquellos que están enfermos, que tú los estés sanando, tú los estés libertando, Señor. Clamamos por aquellos que, Señor, tienen alguna necesidad, tú estés supliendo las necesidades, Señor, los alimentos, el abrigo. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Nos volvemos a ti, ten piedad, ten misericordia, como dice el libro de Joel. Lloren sacerdotes entre la puerta y el altar, digan: ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros, Señor. En el precioso nombre de Yeshua, Padre, rocíanos con tu sangre preciosa, Señor. En el nombre de Yeshua, perdónanos, límpianos, Señor, porque queremos, Señor, penetrar al lugar santo, al lugar santísimo, a tu trono, a tu habitación, Señor. Queremos estar contigo por siempre y para siempre, porque tú eres nuestro deleite, Señor. Tú eres nuestro verdadero deleite. Te amamos, Yeshua. Dígale, querido hermano y hermana, amigo. Te amamos, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón. Aleluya. Separados de ti nada podemos hacer, Señor. Aleluya, aleluya. Para aquellos que hemos tenido esta revelación tan grande de la salvación, sabemos que no hay nadie que se pueda comparar con el Señor. No hay nadie que te pueda dar el gozo de la salvación. No hay nadie que te pueda deleitar como el Señor. No es ni siquiera la comida, ni la bebida, ni la ropa, ni las cosas lujosas. No hay como el amor del Señor. No hay como la presencia del Señor. Aleluya. Aleluya, te damos gracias. Estos apóstoles, Pablo, Juan, que fueron perseguidos, nos dan testimonio del tremendo gozo que tenían en las prisiones, en las cárceles. A pesar de que eran apedreados, azotados, aleluya, tenían un gozo tremendo. Por eso, mis queridos hermanos, gocémonos en el Señor. Regocijaos en el Señor, dice el apóstol Pablo. Regocíjate en el Santo de Israel, aleluya. Inclusive si nos comparamos con ellos, nada estamos pasando todavía. Regocíjate en el Señor. El diablo nos quiere ver tristes, nos quiere ver amargados, pero el Señor nos regala el don, el regalo del gozo, de la alegría, aleluya. Ni el enemigo podrá pagar todo eso en nuestros corazones. Te damos gracias, bendito Rey. Reprendemos al ladrón, al mentiroso, al engañador. Reprendemos al Satán, el adversario que nos quiere robar el gozo, la alegría, el júbilo. Salga fuera ahora en el nombre de Yeshua. Proclamamos la victoria. Señor, te damos gracias. Seas tú ministrando, seas tú animando, seas tú levantando al caído, aleluya. En el nombre de Yeshua, el Señor es mi fortaleza, aleluya. Él es nuestro amparo, oh gloria a su nombre. Nadie como Él. La diestra del Señor hace proezas, la diestra del Señor hace valentía. No moriré, sino que contaré, aleluya, las maravillas del Señor. Te damos gracias, Padre. Glorifícate en esta noche, glorifícate en la vida de mis hermanos, Señor. Aleluya, veremos tu gloria, veremos tus milagros, Señor. Veremos tu provisión, tu sustento, tu fortaleza, tu gracia. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia del Señor también. Aleluya, Señor, y queremos aprovechar, Señor, esa sobre y abundancia de tu gracia para reconciliarnos contigo, para volvernos a ti de todo corazón, Señor. Gracias te damos, usa mi vida, Señor, como un instrumento en tus manos para poder bendecir a través de esta enseñanza en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.
termino de saludar a Alberto Cabrera, hermana Nancy, hermano Berna, que el Señor les bendiga, a toda su familia, Alex Corja, Ramón Zacarías, Alcides Quirós, Lilian Palacio, Robert Pacares, nuestra hermana Emilia nuevamente. El Señor les bendiga. Bien, mi hermano, quiero completar todavía una pequeña partecita que quedó acerca de lo que significa ser enemigos del Señor, y hoy también estaremos viendo lo que significa ser amigo del Señor. La última palabra que estuvimos viendo estaba en el profeta Nahum, capítulo 1. Estuvimos viendo cómo el Señor iba a consumir a sus adversarios. Para aquellos que no estuvieron, Nahum capítulo 1, versículo 7 al 9, no lo busque ahora, ya vamos a ir directamente a otra palabra. Él dice que el Señor consumiría a sus adversarios, que tomaría venganza, que no lo haría dos veces, que de un saque el Señor ha de consumir a sus adversarios, sobre todo aquellos que ya recibieron el conocimiento de la verdad y que le siguen provocando al Señor. Nos vamos al libro de Lamentaciones en esta hora. Después de Jeremías viene el libro de Lamentaciones, un libro muy fuerte, un libro que expresa y manifiesta muchísimo dolor porque habla del terrible juicio del Señor sobre Jerusalén por haber rechazado la amonestación del Señor en los días de Jeremías. Lamentaciones capítulo 2, verso 1. Lamentaciones capítulo 2, vamos a leer este capítulo. Las tristezas de Sión, la tristeza de Sión entonces vienen de parte del Señor. Lamentaciones 2.1, cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión, obviamente con la invasión de Babilonia en el año 586 antes del Mesías. Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel. ¿Cuál era la hermosura de Israel? Obviamente eran depositarios de la palabra del Señor. La gloria del Señor se manifestaba en el campamento de Israel, la Shekinah, la Kabot, la gloria del Señor, la santidad del Todopoderoso que se revelaba en el santuario, en el tabernáculo. El Señor dice en su palabra a través de Jeremías en el libro de Lamentaciones que derribó toda esa hermosura porque ellos no la valoraron, porque ellos no la supieron cuidar, porque ellos no apreciaron la presencia del Señor. Y esto lo podemos relacionar, no lo busque ahora, con lo que dice Hebreos capítulo 2, que lo hemos leído en varias oportunidades, que debemos cuidar esta salvación tan grande con temor y temblor, mis queridos hermanos. Si hay algo que tenemos que valorar es la obra maravillosa que hizo Yeshua en el madero para redimirnos, pero hay muchos que todavía no se están despertando o no quieren renunciar totalmente al pecado y entonces están despreciando el sacrificio maravilloso del Señor. Dice Lamentaciones 2.1, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Versículo 2, destruyó el Señor y no perdonó. Esas son las palabras, ¿no?, que a veces los creyentes un poco light no quieren escuchar, pero son las palabras que también fueron inspiradas por el Espíritu del Señor. Hay momentos donde el Señor perdona y hay momentos donde el Señor ya no perdona, porque lo veníamos diciendo todo este tiempo, para que el Señor perdone debe existir un verdadero arrepentimiento. No hay duda que el Señor va a perdonar cualquier tipo de pecado, pero si nosotros estamos jugando con Él, estamos deshojando la margarita, que hoy lo queremos, después ya no lo queremos, que hoy entramos, que después salimos, obviamente vamos a provocar al Todopoderoso a la ira, como pasó en aquellos años. Lamentaciones 2.2, destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob, se está refiriendo al palacio del rey, al templo, etcétera, etcétera. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá, humilló al reino y a sus príncipes. ¿Por qué le estoy leyendo todo esto, hermano? Para que usted entienda que el Eterno no es solamente un Dios de amor y de misericordia, que de hecho lo es, y es muy grande en ese aspecto, pero también la Escritura, y tenemos que ser equilibrados y honestos en esto también, Dios es un Dios que es fuego consumidor y no tendrá por inocente al culpable. Y como hemos hablado muchas veces, eso está en Romanos capítulo 11, si el Señor no perdonó a las ramas naturales, y acá lo estamos viendo. Acá lo estamos viendo, que el Señor juzgó al reino de Israel, al reino del norte y al reino del sur en varias oportunidades,
utilizando varios imperios impíos que eran el instrumento del Señor en ese momento y que posteriormente esos mismos imperios también eran condenados posteriormente por el Señor. Versículo 3, cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel. Retiró de él su diestra frente al enemigo. Qué triste no leer todo esto, pero tenemos que ser honestos. No podemos simplemente manipular la palabra y decir o usar los textos que a nosotros nos convienen en cada ocasión. Tenemos que leer toda la palabra del Señor. Y Lamentaciones 2 es un capítulo que muestra claramente cómo el Señor puede levantarse en furor y en ira contra sus enemigos. Y en este caso, ¿quiénes eran sus enemigos? Como sucedió cuando Yeshua también vino a cumplir su ministerio en la tierra de Israel. El propio pueblo de Israel, los propios creyentes, se constituyeron en enemigos del Señor, del Eterno, por pisotear la palabra, por adulterar la palabra. Ya lo hemos visto todo esto, por colocar tradiciones de hombres, mandamientos de hombre, y todo esto tristemente provocó la ira del Señor. Lamentaciones 2:3 dice: se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Versículo 4, entesó su arco como enemigo. Qué terrible es cuando el Señor se constituye. Más bien nosotros somos enemigos, pero claro, Él también. Cuando nosotros le provocamos, Él se convierte en un enemigo nuestro, porque Él no está a favor de nuestro estilo de vida pecaminoso, no está a favor de nuestra mentira, de nuestro engaño, del adulterio, de la idolatría, de la brujería, de la incredulidad, etcétera, etcétera. Entesó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario y destruyó cuanto era hermoso en la tienda de la hija de Sión, derramó como fuego su enojo. Son capítulos tremendos que poco se quiere muchas veces predicar. ¿Por qué? Porque esto atenta contra nuestro ego, contra nuestra soberbia, contra nuestro orgullo, pero lo cierto es que el pueblo de Israel, como hoy en día también, el juicio está comenzando por la casa del Señor. Verso 5, Lamentaciones 2:5, el Señor llegó a ser como enemigo por un tiempo. No es lo que el Señor prefiere, no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere ser nuestro amigo. Ya lo hemos explicado infinidad de veces y lo seguimos haciendo. Él nos extendió la mano, pero le dejamos la mano colgada a Él. ¿Por qué? Porque no nos queremos reconciliar, porque no queremos tomar compromiso. Porque la reconciliación tiene que ver con que me tengo que humillar, con que tengo que reconocer que hice lo malo, que he pecado, que he transgredido los mandamientos del Señor. Toda reconciliación tiene como base este argumento que le estoy dando en este momento. Si yo no me reconozco pecador, entonces no podemos entablar, no podemos emprender una verdadera reconciliación. Acuérdese la frase que le vengo compartiendo en cada reunión: cuando uno no quiere, dos no pueden. Y esto tiene que ver con el Señor. Si usted no quiere, entonces dos no pueden. El Señor quiere, pero la forma de Él, conforme a los requisitos perfectos y santos del Señor, tenemos que reconciliarnos con Él. Usted no tiene que presentarle a Él ninguna propuesta. La propuesta es del Señor. Él nunca pecó, Él siempre hizo todo correctamente y aún así se decidió en su grande amor a morir por nosotros, a recibir el juicio que merecíamos nosotros por haber practicado el pecado. Ha muerto, ha resucitado, ha vencido a la muerte y hoy nos está proponiendo la reconciliación, pero obviamente sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Dice el versículo 5, Lamentaciones 2:5, destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas, multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Mira, el Señor no le va a temblar el pulso, mi querido hermano, no le va a temblar el pulso de destruir lo que tenga que destruir. Saludamos entonces al hermano Miguel, a nuestro hermano Abraham, que el Eterno le bendiga. Qué bendición que pueda estar escuchando con nosotros la palabra del Señor. Bien, mi hermano, Lamentaciones 2:6, quitó su tienda como enramada de huerto, destruyó el lugar donde se congregaban. Es terrible, hermano, cuando leemos Lamentaciones 2, es algo muy fuerte. Señor te bendiga, querido hermano Abraham. Es algo muy fuerte. Yahweh ha hecho olvidar las fiestas solemnes, arrasó.
Anótelo para leerlo y recordarlo posteriormente. En Isaías capítulo 1 se acuerda cuando el Señor dice: estoy hastiado de vuestras fiestas solemnes. La culpa no son de las fiestas son buenas, pero cuando nosotros celebramos las fiestas con hipocresía, el Señor está cansado, el Señor está harto de nuestros cultos religiosos. El Señor está cansado de nuestra apariencia, está cansado de nuestra soberbia, está cansado de que tengamos tanta teoría, ¿verdad? Tenemos mucha teoría, conocemos de memoria los pasajes, conocemos hasta el hebreo, el griego, el arameo, pero no nos arrepentimos. Y eso está muy mal, mi querido hermano. Saludos al hermano Alexis también. Gracias por todos los hermanos que están entrando. Entonces, Lamentaciones 2:6 destruyó el lugar donde se congregaban. Lo hizo con Israel, lo puede hacer hoy en día. Como dice Pedro, el juicio comenzará por la casa del Señor. Dice: y los días de reposo en Sión, y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote, porque todos eran falsos, eran hipócritas, todos estaban viviendo de una manera carnal. Y ayer leíamos en Romanos 8 que si nos ocupamos de la carne, lastimosamente vamos a morir. Lamentaciones 2:7, desechó el Señor su altar. Acá lo vemos, el tabernáculo, en aquel momento era el templo ya. Desechó su altar, desechó el templo que él mismo había permitido que se pudiera construir. Era una sombra de lo que Moisés vio en el cielo para que el pueblo pudiera entender obviamente los pensamientos espirituales del Señor a través de la figura del tabernáculo. Todo eso lo tuvo que desechar porque el pueblo de Israel le dio la espalda al Todopoderoso y se constituyeron en enemigos de él. Y hoy está pasando exactamente lo mismo. Hoy está pasando exactamente lo mismo. La llamada iglesia, que en realidad es la asamblea de Israel, está pisoteando los mandamientos del Señor y está provocando al Señor. Obviamente que el Señor no nos quiere destruir, pero si nosotros seguimos en esa tesitura, en esa posición de tomar livianamente la palabra del Señor y de seguir practicando el pecado, lo podemos decir de esta manera: se nos va a complicar la existencia. Y el Señor se va a ver obligado a tener que disciplinarnos, porque eso es parte de la naturaleza del Señor. El Eterno, al que ama, castiga, disciplina, porque Él no quiere bastardos, Él quiere hijos. Y para que nosotros nos convirtamos en hijos tenemos que pasar por la disciplina, aunque hoy los tiempos han cambiado, pero obviamente creo que todos los que tenemos ya unos cuantos años podemos entender que sin la disciplina no vamos a ningún lado. Y hoy agradecemos la disciplina de nuestros padres terrenales, y cuánto más vamos a agradecer la disciplina de nuestro Padre Celestial para que nosotros podamos arrepentirnos y podamos llegar definitivamente al mejor lugar por toda la eternidad, que es el reino de los cielos. Lamentaciones 2:7, ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios, hicieron resonar su voz en la casa del Eterno como en el día de fiesta. Entonces vemos una partecita nomás, simplemente tratando de mostrar cómo el Señor de amor, de misericordia, también se puede convertir en un Dios de ira, y de hecho se va a convertir en el último tiempo. Volvamos al libro de Hebreos 10:26, que ya se los cité en algún momento, pero es necesario pasar nuevamente. Hebreos capítulo 10, verso 26, gloria al Señor. Es importante ver esto en el Nuevo Testamento o en el Pacto Renovado, ¿no? Porque parece que algunos no pueden ver a este Dios, lo separan, ¿no? El Dios del Antiguo, el Dios del Nuevo. Yo me pregunto si realmente están echando a funcionar su cerebro. El Dios de los judíos, el Dios de los cristianos, ¿de dónde sacaron estas cosas? La verdad que no las entiendo. Es como que hay dos dioses, 3 dioses, 20 dioses, ¿verdad? Cada pueblo tiene un Dios, eso es idolatría. Hay un solo Dios, es el Dios de Israel, es el Santo de Israel. Así lo dice la palabra del Señor. Es el Dios de los judíos que fueron injertados nuevamente, y es el Dios de los gentiles que se están injertando al verdadero olivo. Pero no vemos solamente un Dios terrible, como algunos dicen en el Antiguo Testamento. Ese Dios de juicio también lo estamos viendo en estos días. Hebreos 10:26. Y por sobre todo, mi querido hermano, poder ver que el juicio más fuerte que puede venir sobre la humanidad y aún sobre la congregación del Señor tiene que ver, y esto quiero que quede bien en claro, tiene que ver con el desacato consciente a la voluntad del Señor.
Hebreos 10:26, porque si pecaremos voluntariamente, y la otra vez veíamos esa palabra, preposición, después, cuidado, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, la cosa cambia por ahí, mi querido hermano. Una cosa es no tener el conocimiento y otra cosa muy diferente es ya tener el conocimiento. Y como dice Santiago, yo no me canso de mencionarlo, dice la Escritura que sabe hacer lo bueno y no lo hace, un ratito, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es considerado pecado. Hebreos 10:26, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados. Hebreos 10, versículo 27, también podemos estar viendo. Hebreos 10:27, que es lo que queda, una horrenda expectación de juicio. Leamos con propiedad la palabra del Señor, no leamos lo que nosotros queremos, las promesas, las cosas lindas, todo eso es muy bueno, claro que sí, pero yo estoy para enseñarles también acerca de los juicios posibles que pudieran caer si nosotros pisoteamos la sangre del Cordero, si pisoteamos la verdad conscientemente. Que dice el verso 27, Hebreos 10:27, que lo que queda, una horrenda expectación de juicio, así como le aconteció a Israel, le va a acontecer a esa iglesia, congregación, pueblo que está apostatando. La palabra apostatar en griego significa volver hacia atrás, o significa también apostasía, desviarse del camino de la verdad, y de hervor de fuego que ha de devorar a sus adversarios. Esa palabra adversario es igual a la palabra enemigo. Un enemigo está en contra de la verdad, un enemigo pisotea la sangre del Cordero, y entonces el Señor se ve obligado a contestarle a ese enemigo, mandando juicio, a veces no necesariamente para una destrucción total, sino que es un juicio severo para que esa persona pueda despertarse de su pecado y pueda volverse al Señor. Pero muchas veces también el juicio termina siendo un juicio terminante. Por algo dijo Yeshua, son palabras de Yeshua cuando él comenzaba su ministerio: el hacha está puesta a la raíz para cortar. Juan capítulo 15, que habla de esos pámpanos que no dieron frutos, serán cortados, están secos y serán echados en el fuego. Una simbología obviamente de la condenación. Bien, nos faltaban estos dos textos, quería terminar de completar lo que significaba un poco la parte de ser enemigo, que rogamos al Señor que nosotros ya no lo seamos más, amén. Quiero creer que después de escuchar esta palabra nos vamos a volver en amistad con el Señor, vamos a tener el deseo de reconciliarnos con el Señor. Ahora hablemos, para ir completando este mensaje, ¿no?, lo que significa ser amigo de Yeshua. La palabra en hebreo, conforme el diccionario más conocido Strong, que traduce las palabras del hebreo al español, 7453, para que usted lo pueda chequear, la palabra reá significa, aparte de ser amigo, compañero, camarada. Por eso el Señor nos invitaba a ser sus discípulos. La palabra discípulo significa ser un aprendiz, un alumno, dejarse instruir, pero a la par había una relación de compañerismo. Yeshua era amigo de los discípulos tenían que ser amigos también del Señor, aunque bueno, ahí encontramos al traidor que lastimosamente no supo aprovechar correctamente esa oportunidad. De la palabra reá surge la palabra raá, 7462, que significa asociarse. O sea, un amigo, un verdadero discípulo, no patea en contra, sino que me estoy asociando, así como socios en una empresa, me estoy asociando a la voluntad del Eterno, me estoy asociando a la visión del Eterno. No estoy tratando de imponer mis ideas carnales, no estoy tratando de cambiar o de adulterar el diseño del Señor. Me estoy asociando. ¿Por qué? Porque Yeshua, como muestran los evangelios, él pasaba y decía, sígueme. Y esa palabra, seguir al Señor, significa estar de acuerdo con Él. Yo no voy a seguir a alguien con el cual no estoy de acuerdo. Eso lo vamos a leer posteriormente en el libro de Amós, capítulo 3, que dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Eso va para todos los contextos. Contexto matrimonial, contexto congregacional,
contexto de trabajo, muchas veces un contexto de gobierno. De ahí surge, son varias raíces, la palabra roé, que significa ser pastor. El pastor está para apacentar, el pastor está para ser compañero. Obviamente todos tenemos que ser compañeros, la congregación, el pueblo tiene que ser compañero también del pastor, pero vuelvo un poco a lo que decíamos ayer, y si no lo escuchó, lo puede estar escuchando en cualquier momento, en la segunda parte. Obviamente no podemos ser amigos a cualquier precio. Eso no me voy a cansar de decirlo, porque de repente puede haber malas interpretaciones. No podemos ser amigos a cualquier precio. Vamos a ser amigos del Señor, el pastor va a ser amigo o compañero, o nos vamos a asociar en un trabajo espiritual, pero en los términos establecidos en la ley, en la Torá, en el pacto del Señor. Esa es nuestra regla, esa es nuestra norma. Nosotros no podemos salirnos del convenio, de la alianza que el Señor nos ha revelado a través de todos estos siglos. Gloria al Señor. Vamos a ver en Juan capítulo 15, para ver en la Escritura esta palabra de amistad, de amigos. Juan capítulo 15, verso 13. En primer lugar, yo creo que este texto que encontramos acá, Juan 15, 13, es maravilloso, ¿no? Porque mejor amigo que el Señor no hay. ¿Por qué? Lo dice la Escritura. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Quién es el mejor amigo para cualquiera de nosotros? Yeshua, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nadie como Él, como Él entregó su vida, que fue capaz de cargar nuestros pecados, que fue capaz de morir por nosotros. Entonces, tomando esta palabra y a un nivel inferior, porque nosotros somos carne, somos pecadores, redimidos, somos imperfectos, todavía estamos siendo perfeccionados en la gracia del Señor. ¿Hasta dónde pone usted su vida? Yo como pastor tengo que poner mi vida y la estoy poniendo, tal vez la tenga que poner más. Estoy poniendo mi vida para estudiar, para buscar al Señor, para llevar la palabra. Los que me conocen saben que he procurado ser responsable, llegar en horario, siempre tener una palabra, siempre tener una enseñanza. Obviamente no siempre te voy a decir lo que tu carne quiere escuchar, pero en el pastor Gustavo Ariel Chimele y en la hermana Cristina, que es mi esposa, vas a encontrar verdaderos compañeros, en el sentido de que te amamos, pero te amamos diciéndote la verdad, no diciéndote la mentira. Yo no sé qué clase de amigos usted quiere. Y obviamente que Yeshua es el mejor amigo, una que entregó su vida por nosotros, y es nuestro mejor amigo porque siempre te va a dar el buen consejo. Obviamente que de parte de Yeshua es exactamente igual. Él no siempre te va a decir lo que tú quieres escuchar en tu carne. Te va a decir lo que realmente necesitas escuchar para el bien de tu alma, pero haciendo el paralelismo, hermano, ¿no? Porque acá vienen estas fiestas paganas y todos se dan regalitos y son los grandes amigos. A mí no me interesa absolutamente nada eso. El verdadero amigo se tiene que ver todos los días, y el verdadero amigo no solamente es amigo porque me trajo un regalito, ¿no? Porque algunos se ofenden si no le llevas el regalito. Yo creo, hermano, que lo más importante es que esa persona, su alma, está contigo. Que ese amigo es como una atalaya que te está cuidando, que está orando, que te está diciendo, mirá, las cosas por acá no son, estás actuando mal. Ese es el verdadero amigo. Ahora, claro, en el mundo también usted puede encontrar a su cuate, como dicen acá en Paraguay, su amigo, pero no es un verdadero amigo. Eso es un engaño. No, este es mi amigo porque se emborracha conmigo. Este es mi amigo porque se droga conmigo. Este es mi amigo porque salimos a robar juntos. Eso es un engaño, obviamente, del enemigo de Satanás. El verdadero amigo es el que pone su vida por los demás, conforme a la palabra del Señor. Obviamente, ya lo hemos mencionado ayer, muchos dejan de ser amigos del Señor, o amigo mío también, ¿verdad? Por el hecho de que no le gustó la predicación del Evangelio. Lo lamento, yo no puedo estar pendiente de lo que a usted le gusta carnalmente. Yo tengo que estar pendiente de la voz del Señor. Juan 15:15, ya no los llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Qué privilegio ser amigo del Señor, como Abraham, ya lo vamos a ver en breve. Tener el privilegio de poder escuchar la voz del Señor, que el Señor te traiga
revelación de lo que va a pasar en el presente y en el futuro, como lo está haciendo a través de su palabra, es algo tan maravilloso. Acuérdese cuando el Señor se le reveló a Abraham y le dijo, ¿cómo no le voy a revelar lo que va a pasar en Sodoma y en Gomorra a Abraham? Y Abraham comenzó a interceder por su sobrino Lot y definitivamente su sobrino, gloria al Señor, se salvó, pudo escapar a tiempo. Dice, pero os he llamado amigos, Juan 15:15, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Este privilegio no lo tiene cualquiera. Moisés, amigo del Señor, tenía el privilegio de escuchar la voz del Señor en el monte Sinaí, dentro del tabernáculo. Y no todos, aunque son creyentes y son salvos, tienen esa gran capacidad de escuchar la voz del Señor, porque hay mucho ruido, hay muchas cosas que están estorbando, como ya hemos visto en el diseño del tabernáculo que vemos el madero, todavía no han crucificado toda su carne, entonces no están escuchando con claridad la voz del Señor, están a medias. Están a medias. Lastimosamente dentro del pueblo del Señor había diferentes escalafones, estaba Moisés, estaba Aarón, estaba la tribu de Leví, después venían las tribus. Obviamente que el Señor había llamado a todas las tribus a poder escuchar la voz del Señor, pero como fueron rebeldes, no quedó más remedio de que alguien pudiera escuchar la voz del Señor, alguien consagrado, como lo fue Moisés. Después vinieron los profetas en el Nuevo Testamento, con el pacto renovado, la gran figura de Pablo, de Pedro, de Juan, que escuchaban la voz del Señor de una manera realmente muy clara, muy profunda. Entonces, hermanos, Juan 15:15, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Entonces, hermano, usted se puede chequear en este momento, querido amigo, ¿cómo es posible que vivan tanta confusión? Si usted es amigo del Padre, usted tiene que escuchar la voz del Señor. Y no solamente escuchar la voz del Señor, la tiene que obedecer, la tiene que seguir. Si no, hermano, significa que usted no es amigo del Señor todavía, es un buen religioso, está aparentando dentro de alguna congregación. El verdadero hijo de Dios, el verdadero siervo del Señor, los amigos del Señor tienen el privilegio de que el Señor le habla con claridad y ellos obedecen y son bendecidos en esa obediencia. Verso 16, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo les elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Cómo sabemos que alguien es verdaderamente amigo del Señor? Lleva fruto. ¿Fruto de qué? De arrepentimiento, de obediencia, de santidad, de justicia, de servicio, de gozo, de fe, de alegría, de amor. Para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Gloria al Señor. Esto os mando, que se amen los unos a los otros. Sigamos viendo, vamos a ver en la palabra del Señor, en el libro de Amós, el profeta Amós, profetas menores, capítulo 3, versículo 3, y de ahí nos vamos al versículo 7 también, libro de Amós, capítulo 3, verso 3. Andarán dos juntos, si no estuvieran de acuerdo, signo de pregunta. Obviamente, Yeshua no va a caminar contigo si tú no estás de acuerdo con Él. Andarán dos juntos, si no estuvieran de acuerdo. Cuando hay desacuerdo dentro del corazón, cuando nosotros con la boca decimos sí, amén, gloria al Señor, pero en realidad adentro tenemos una guerra, como lo decíamos ayer, tarde o temprano se va a manifestar todo eso. Como se manifestó que Judas iba a traicionar al Maestro. Él lo tenía dentro de su corazón. Acuérdense que Judas Iscariote pertenecía al partido de los Celotes, que era un partido revolucionario. Él nunca se convirtió, a pesar de que el Señor lo tuvo en su grupo, a pesar de que le mostró la gloria, a pesar de que vio los milagros, tuvo su oportunidad de convertirse, pero él era de un partido de los Celotes que querían hacer la guerra contra Roma y querían usar la figura de Yeshua para ir con las armas a atacar a Roma y recuperar Jerusalén y el reino de Israel, pero obviamente que el Señor no estaba de acuerdo con eso, porque Él en la primera venida no vino para cumplir esa función. Él vino para entregar su vida en el madero por nosotros como cordero. Entonces obviamente, como Judas se dio cuenta que el Maestro no se dejaba convencer, no se dejaba manipular, que no lo podía dirigir hacia las ideas del partido de los Celotes, que era un partido revolucionario, decidió por traicionarlo. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Qué importante, hermano, que en esta hora
los creyentes estemos de acuerdo en una sola verdad y que empecemos a limpiarnos de toda doctrina, de toda levadura, tanto judaica como cristiana. Lo vuelvo a repetir, lo he dicho infinidad de veces, no queremos ni el judaísmo, no queremos tampoco el gentilismo, lo que queremos es la revelación pura del Señor. Amós 3:7 dice, porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto ¿a quién? A sus siervos, los profetas, aquellas personas que verdaderamente son siervos verdaderos del Señor. Verso 8, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla el Señor, ¿quién no profetizará? Pero para que el Señor profetice a través de nuestras vidas, nosotros tenemos que estar bien comprometidos, tenemos que estar bien consagrados escuchando la voz del Señor. Nos vamos de ahí a 2 de Corintios, 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14. 2 de Corintios capítulo 6, verso 14, estamos viendo que para poder ser amigos, para poder asociarnos, y este tema lo podemos profundizar en otro momento, pero es importante que estemos de acuerdo, pero de acuerdo en serio. 2 de Corintios capítulo 6, verso 14, por eso el mundo está tan mal y aún las congregaciones están tan mal, porque nos está faltando tener ese acuerdo, no en tus ideas o en mis ideas, el acuerdo en la revelación de la palabra del Señor, en aquella alianza que nos dio el Señor. 2 Corintios 6:14, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. En esto la iglesia, el pueblo del Señor, las congregaciones han fallado terriblemente. Obviamente que estamos para recibir a los pecadores, pero no estamos para unirnos a las ideas de los pecadores. Los pecadores, como pasó con cada uno de nosotros, tenemos que reconocer que somos pecadores, tenemos que arrepentirnos en el altar del Señor y tenemos que empezar a abrazar la palabra del Señor, la verdad del Señor. No podemos unirnos a las ideas del mundo, ya lo hemos visto. El apóstol Juan dice, no amen el mundo ni las cosas que están en el mundo, y el Señor está zarandeando, está disciplinando una iglesia, una congregación que se ha mezclado con las cosas del mundo. Por eso también esta disciplina está viniendo de parte del Señor. Luego dice 2 Corintios 6:14, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Son dos cosas totalmente diferentes. No hay comunión. Por eso, hermano, volvemos al tabernáculo. La santidad del Señor en este lugar es incompatible con el pecado, por eso el pecado tiene que quedar acá tiene que ser crucificado. Entramos por la puerta y ya nos despojamos inmediatamente del pecado para que el Señor nos pueda recibir acá. No se va a casar el Señor con una ramera, no se va a casar con un incrédulo, no se va a casar con alguien que se está prostituyendo en las cosas del mundo. Debe arrepentirse y debe cambiar acá y debe empezar a vestirse en el lugar santo de la justicia del Señor. 2 Corintios 6:15, qué concordia Yeshua con Belial, que era un ídolo de aquel tiempo, o qué parte el creyente con el incrédulo. Versículo 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguno. Por eso no estamos a favor del ecumenismo. Que el Señor salve a los católicos, salve a los budistas, salve a todos los que tiene que salvar. Pero nosotros no podemos unirnos a esas religiones. Es abominable ver pastores evangélicos cristianos, aún judíos, tener relación con el ecumenismo y decir, bueno, somos todos hermanos y somos todos salvos, ¿verdad? Y no importa a quién estemos invocando. No, ¿cómo que no importa? Hay un solo Salvador, hay un solo mediador, hay una sola alianza, hay una sola revelación, hay un solo Espíritu verdadero del Señor. Dice, porque ustedes son templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces no nos podemos ensuciar porque somos templo del Señor. Lo vamos a ver en otro momento. En el libro de Ezequiel se nos dice que en el templo, Ezequiel capítulo 9 en adelante, capítulo 14, 15, 16, se nos habla de cómo en el templo de Jerusalén los mismos judíos habían puesto ahí a Tamuz, adoraban al dios Sol, se prostituían, y por eso vino un juicio extraordinario de parte del Señor, como recién lo hemos visto en el libro de Lamentaciones. 2 Corintios 6:17, por lo cual salid en medio de ellos
dice el Señor, y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo. Y tocar lo inmundo significa no tocar las ideas del mundo, no tocar las ideas de la religión, aunque nos digan fanáticos. Yo sé que algunos nos van a decir ahora, no, pero ustedes son muy radicales, son muy locos. Nosotros tenemos celo del Señor. Hay una verdad absoluta, te agrade o no te agrade, hay una verdad absoluta. Y alguno dirá, ¿cómo puede ser? No, todas las ideas son buenas. No, no todas las ideas son buenas. Hay una verdad absoluta. Yeshua es el camino, la verdad y la vida. La suma de la palabra del Señor es verdad. Y la gran mayoría de las cosas que hay en el mundo son mentiras. Obviamente que no todo. Pero la gran mayoría de las cosas que hay en el mundo son obviamente falsedad. Dice versículo 18, y seré para ustedes por padre y ustedes me serán por hijos, dice el Señor, si es que dejamos de tocar obviamente lo inmundo. Génesis capítulo 5, verso 22, vamos avanzando con un poco de paso firme. Queremos poder completar este hermoso tema de ser amigos del Señor, asociarnos con el Señor, ser compañeros del Señor. Génesis 5:22, un caso que tiene que ver con la simbología del arrebatamiento, la segunda venida de Yeshua. Y caminó Enoc. La palabra Enoc en hebreo, los nombres tienen obviamente un significado, significa consagrado, significa dedicado, significa apartado para Dios. Justamente lo que veníamos diciendo recién en Corintios. Caminó Enoc con Dios. ¿Qué significa eso? Que caminó apartado para Dios. Caminó en santidad, en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Como dice la Escritura, sin santidad nadie podrá ver al Señor. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Qué lindo, amigo hermano, 300 años caminó. No se habla mucho de Enoc. Hay algunos libros que algunos los consideran apócrifos, pero son libros realmente que muchos de nosotros consideramos que realmente tienen bastante precisión también en cuanto a las cosas bíblicas. Y qué lindo, hermano, en aquel tiempo obviamente se vivía mucho más. Qué lindo ver a una persona 300 años ininterrumpidamente caminando con el Señor, siendo amigo del Señor, escuchando al Señor, ejecutando todo lo que el Señor le decía. Qué difícil es encontrar eso hoy en día, hermano. Nosotros a veces los pastores verdaderos, ¿qué es lo que estamos viendo? Que el hermano entró, que el hermano salió. ¿Dónde está el hermano? ¿Dónde está? Se fue. Ni siquiera te dice que se fue, ni siquiera te dice por qué se fue, pero se fue. Y obviamente no hay que ser muy inteligente para saber por qué se fue, porque ama el mundo, porque quiere volver al pecado, no lo llama al pastor porque tiene vergüenza. No tenga vergüenza, acá estamos para ayudarlo, no estamos para condenar a los pecadores. El juicio del Señor no es nuestro. El Señor nos renueva en el amor y la paciencia. Aquí estamos para volverte a levantar, volverte a limpiar con la palabra del Señor. Que el Señor reprenda esas ideas del enemigo, ¿no? Porque claro, cuando caemos tenemos una gran vergüenza como Adán y Eva y nos escondemos de la presencia del Señor. Y obviamente que el Señor lo ve todo. ¿Dónde estás, Adán? A propósito le dijo eso, para que Adán se animara a salir de su escondite. Porque el Señor ya sabía lo que obviamente Adán y Eva habían hecho. Entonces, hermano, el Espíritu del Señor en nosotros quiere ayudarnos, como los días de Enoc, a caminar 365 años con el Todopoderoso. Y se puede, verdaderamente que sí. Génesis 6:9, veamos también la vida de Noé, otro amigo de Dios. Cuando digo amigo de Dios, no digo que necesariamente hicieron todo 100% perfecto, pero realmente tenían una comunión íntima con el Señor bastante importante. Ahí lo vemos a Noé. Si no hubiera sido amigo de Dios, no hubiera escuchado la revelación del Señor, que le dio todos los detalles de cómo tenía que construir el barco, el arca, de 3 pisos. Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto. Obviamente que no era perfecto, el pecado ya había entrado. Significa que él era una persona que iba camino a la perfección, era un hombre maduro espiritualmente. Tuvo un bache después del diluvio, pero era un hombre que realmente amaba al Señor. Y dice, con Dios caminó Noé. Dios no camina con cualquiera. Dios no camina con cualquiera,
no puede unirse al yugo desigual, como hemos visto en 2 Corintios 6, 14, ¿verdad? Por eso muchos matrimonios perecen, porque nos hemos casado fuera de la voluntad del Señor. Y aún casándonos fuera de la voluntad del Señor, hay muchas personas que no se dejan restaurar. Si se dejaran restaurar, bueno, bienvenido sea. Por ahí ese yugo que comenzó siendo desigual pudiera ser un yugo en el Señor, pero como somos tan soberbios, tan arrogantes, entonces esos matrimonios se terminan destruyendo. El Señor no va a caminar con cualquiera, el Señor no se va a casar con cualquiera, ya lo hemos estudiado. El Señor viene a buscar una iglesia, una Israel. Realmente el término iglesia significa Asamblea Mesiánica de Israel, el pueblo de Israel, ya lo hemos estudiado, que son los que están del lado del Señor. Entonces el Señor viene a buscar un pueblo santo, sin mancha y sin arruga, dice la palabra del Señor. Podemos ver también en las Sagradas Escrituras. Vamos ahora al libro de Filemón. Libro de Filemón. Vamos a ver ahora un poquitito la palabra compañero, que es un sinónimo de la palabra amigo. Y qué lindo que Pablo en su ministerio tuvo muchos compañeros. Filemón capítulo 1, verso 23. No es fácil encontrar verdaderos compañeros. Más si realmente nos vamos a mantener del lado del Señor, si realmente vamos a ser personas fieles a la verdad, no es fácil encontrar compañeros, pero vamos a encontrar ese pequeño remanente, como dice la Escritura. Filemón 1:23, te saludan Epafras. Estos son versículos que a veces se pasan rápido, pero son importantes. Es la parte de las salutaciones. Mi compañero de prisiones por Yeshua el Mesías. Qué lindo, Epafras. ¿Qué dice Pablo? Que era un compañero de milicia y no era cualquier clase de compañero de milicia. Había estado con Pablo en las prisiones. Había soportado las prisiones, había soportado la privación de la libertad, habían soportado la escasez de alimentos, pero ellos tenían gozo y alegría por estar sirviendo al Señor y ellos no se avergonzaban del Evangelio. Qué lindo es ser compañero en todo momento, ser compañero para llevar la palabra del Señor. Ser compañero de muchas maneras, podemos serlo orando por los misioneros, aportando al reino del Señor, acompañando a los siervos del Señor. Hay tantas maneras, hermano. Es muy triste para el Señor, porque el Señor ve que para comer somos compañeros, para el asadito somos compañeros, para beber somos compañeros, para la diversión somos compañeros, y para llevar la palabra, ¿qué pasa? ¿Cuándo vamos a ser compañeros? ¿Cuándo nos vamos a asociar a la visión del Señor, a los emprendimientos del Señor? Sigamos viendo en Filipenses ahora. Filipenses capítulo 2, verso 25. Creo que es muy importante que veamos estos textos para que podamos arrepentirnos y podamos cambiar nuestra mentalidad, porque hemos dejado muy solo al Señor, hemos dejado muy solo a los siervos del Señor, hemos vivido egoístamente. Bueno, este es mi mundo, este es mi reino, listo. Pero qué lindo, mi hermano, ser partícipe de la obra del Señor. Filipenses 2:25, mas tuve por necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano y colaborador, compañero de milicia, dice colaborador, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque bueno, los años fueron pasando para Pablo. Y nos necesitamos mutuamente, así como Josué ayudó a Moisés, así como Aarón y Jetro levantaron las manos de Moisés para que Josué pudiera ganar la batalla allí abajo. Entonces, hermano, qué lindo con lo que el Señor te ha dado, con tus dones, con tus bienes materiales, con tu tiempo, con tu energía, con tu fuerza, bajo la guía del Espíritu Santo. Yo no te quiero imponer nada, no digo que es acá, puede ser allá, no lo sé. El Señor te va a mostrar, si eres amigo del Señor, Él con toda claridad te va a decir a quién te debes unir, cuál es el sentir, tal vez el hospital, la cárcel, las plazas, ahora el internet, este ministerio, el otro ministerio, pero seamos sensibles a la voz del Señor. Entonces el Señor está indignado, hermano, porque somos compañeros para el pecado, compañeros para el ocio, compañeros para la pereza, compañeros para el tereré, compañeros para el mate, para todas las cosas triviales de la vida y para llevar la palabra del Señor. ¿Cuándo? No, que estoy cansado, no, que tengo supuestamente otras cosas que hacer, mirar un partido de fútbol.
Y ahora el Señor lo sacó todo. Aleluya. Qué lindo, mi hermano, que podamos estar abocados a la obra del Señor. Sigamos viendo en la palabra del Señor. 2 Corintios capítulo 1, verso 7. Y si usted o el resto de la gente no aprovecha esta oportunidad a través de este ministerio, de otros ministerios, lo que usted prefiera, la verdad que estamos muy mal, hermano. En 2 Corintios 1:7, si me decís que te cuesta una hora y cuarto que estamos teniendo de enseñanza, la verdad que ya no sé qué pensar. Porque es lo mínimo que podemos recibir por día para fortalecernos en el Señor. 2 Corintios 1:7 y 8. Y nuestra esperanza respecto de ustedes es firme, pues sabemos que así como son compañeros en las aflicciones, porque Yeshua dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, servir al Señor implica pasar por muchas aflicciones. El libro de los Hechos nos muestra claramente todo eso, en la vida de Pablo, en la vida de Bernabé, en la vida de Silas, en la vida de todos estos compañeros que sufrieron, que fueron apedreados, encarcelados, que muchas veces pasaron necesidad por predicar a nuestro Señor Jesucristo. Dice, así como son compañeros en las aflicciones, también lo son en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, cuando Pablo estaba en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Cuántas veces Pablo estuvo al filo, al límite de perder su vida en la cárcel, lo apedreaban en la calle, en los tumultos? Muchas veces el Señor fue misericordioso y muchas veces también el Señor usó gente para apoyar el ministerio del apóstol Pablo. Sigamos viendo entonces, lo importante es ser compañeros en esta hora más que nunca. Gloria al Señor, de ser amigos del Señor. El Señor quiere caminar con sus amigos y que hemos visto en Juan capítulo 15, verso 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida. Bueno, ya la puso el Señor por nosotros, pero es muy posible que también el Señor quiera que nosotros pongamos nuestra vida. Algunos van a terminar como mártires, pero ¿qué significa esto de poner nuestra vida? No solamente en tal caso que alguien sea llamado para ser un mártir. Poner nuestra vida es poner todo, porque todo es del Señor. El cuerpo, el alma, el espíritu, la mente, el tiempo, el dinero, los bienes, todo. ¿O tú te crees dueño de algo? Somos administradores nada más. No, Pastor Chimel, a mí no me hable de esto. No, todo es del Señor. Mi esposa del Señor, tus hijos son del Señor, la casa que tenés del Señor, todo viene del Señor, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿Cuándo nos vamos a despertar? ¿O queremos más tribulación todavía? Porque no eres tú el que le dice al Señor cuándo vas a comenzar el ministerio, es Él el que llama. Es Él el que pasa por la ciudad y dice, sígueme ahora. Algún día hablaremos del llamado, del discipulado. Ahí lo vemos a Andrés con su hermano Pedro, dejaron las barcas, dejaron las redes, los hijos de Zebedeo. Fue un llamado muy específico. Y aún de aquellos que siguen con sus trabajos, también hay un trabajo específico, ya lo hemos hablado. No todos van a ser llamados a tiempo completo, pero todos tenemos que involucrarnos en el reino del Señor, de eso no tengo la menor duda. Porque si estamos en el cuerpo del Mesías tiene su movilidad, tiene su movimiento, los ojos, las manos, los oídos, todo. Todo se invierte a favor de predicar las buenas noticias de salvación para que el mundo conozca al Señor y Salvador. Ese es nuestro trabajo aquí en la tierra y después ya nos iremos. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, nos hemos comportado mal porque nos hemos enseñoreado de las cosas que nos dio el Señor. Nos hemos enseñoreado, creemos del tiempo, de los bienes materiales, de los dones. No, todo tiene que ser inmediatamente puesto al servicio del Señor. No hay que perder más tiempo. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Dice la palabra del Señor, finalmente sed todos de un mismo sentir. Tenemos que orar mucho por esto. Por eso es importante, hermano, que dobleguemos nuestra carne y empecemos a estudiar la palabra del Señor. Y dentro de nuestras posibilidades estamos acá con ustedes enseñando todo lo que viene de parte del Señor.
estamos enseñando, usted haga su parte también en su hogar, tome ese tiempo, usted también para investigar las cosas que el Señor le está mostrando. Suba al monte, entre en aposento alto, tenga tiempo de intimidad con el Señor en oración y en su lectura y en su estudio particular, porque habrá muchas cosas que nosotros por cuestiones de tiempo no vamos a poder abarcar todo en este momento, pero el Señor nos está llamando obviamente a estudiar. ¿Para qué? Para que tengamos el mismo sentir, porque hay mucha ignorancia. Entonces hay mucha gente, mi hermano, que por ignorancia, por no haber querido estudiar, te contradice sin saber lo que está diciendo, simplemente porque son contradictorios. Como dice el Señor en un momento acerca de Israel, este pueblo rebelde y contradictor, ¿verdad? Hay gente que es contrera, como decimos normalmente, ni sabe lo que está diciendo, no entiende nada, pero él tiene que ser contrera, porque es negativo, ¿verdad? Porque es una persona insurrecta, es una persona soberbia que no quiere someterse a la verdad del Señor, a la sabiduría del Señor. Seamos todos de un mismo sentir, y esto cuesta mucho, hermano. Semanas, meses y años, los pastores tenemos que enseñar, hasta que se le haga la luz, hasta que entienda esa persona, y entonces deje de ser nuestra enemiga, deje de ser nuestro enemigo. Porque mucha gente es enemiga porque no tiene todavía brillando la luz de la verdad. Lleva su buen tiempo lograr esto, que seamos compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, y ahí aparece esta palabra, amigables, amigables, gloria al Señor, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuimos llamados para que heredásemos bendición. Entonces, mi hermano, tenemos que luchar en primer lugar para tener el sentir del Señor. Si tenemos el sentir del Señor, seremos personas compasivas, seremos personas que vamos a bendecir, seremos personas que no vamos a devolver mal por mal. Pero cuando no se tiene el sentir del Señor, uno actúa en la carne. Cuando uno no camina verdaderamente con el Señor, obviamente camina con el enemigo, camina en los deseos de la carne, que son contrarios obviamente a la voluntad del Señor. Filipenses capítulo 2, verso 4, ya estamos redondeando, mi querido hermano, por hoy. Filipenses capítulo 2, versículo 4, vemos este capítulo y uno más. Este hermoso capítulo de Filipenses, ¿no? Que no lo podemos ver completamente ahora, que habla de cómo el Señor se hizo hombre, se hizo siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto significa ser amigos. O sea, para resumir, dejar de ser egoístas. El egoísta no es amigo de nadie. A ver, ¿qué necesito yo? Primero yo. ¿Qué más necesito? No, segundo yo. No, y sigo necesitando esto, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, siempre yo. Y los demás que sean mis siervos, mis esclavos, para todos los caprichos míos, cuidado. No mirando cada uno por lo suyo propio, ese fue el sentir de Yeshua. Por eso Yeshua es nuestro verdadero amigo. Porque Él no miró por Él mismo, Él no miró que tenía que morir en el madero, Él dijo, voy a morir en el madero. Porque los amo, los quiero rescatar, les quiero dar otra oportunidad, quiero tener misericordia, quiero acercarles la reconciliación. Después veremos si la toman o no la toman. ¿Cuántos de nosotros somos así, hermano? Creemos que el pueblo del Señor está mejorando, será un pequeño remanente, porque algunos siguen pensando en ellos mismos. Son muy creyentes, van con su Biblia, pero primero yo, Están orando, pero primero yo. ¿Qué clase de oración es esa? ¿A dónde vas a ir con esa oración y con ese sentir egoísta en lo más profundo de tu corazón? Haya pues, Filipenses 2:5, en ustedes este sentir que hubo también en Yeshua. El Señor se entregó por completo. El Señor dio todo sin esperar nada recibir. Teniendo fe, como dice Isaías 53, verá el fruto de la aflicción. Es que hoy nos manejamos con mucha lógica. Bueno, voy a dar si hacen como yo quiero, como yo digo, ¿no?
Busca al Señor y si el Señor te dice de dar, dalo. Cuántas especulaciones, cuántas artimañas de la carne. Bájese de sus normas, de sus ideas. Todos somos siervos del Señor, todos venimos para ser esclavos del Señor. Santiago capítulo 2, verso 20 al 24, y con esto estamos dentro de un ratito orando. Santiago capítulo 2, verso 20 y 24, veamos a otro gran amigo del Señor, Abraham, a pesar de algunos errores que cometió, obviamente. Pero Abraham, como David, siempre tenían un corazón para regresar al Eterno, en teshuvá, en arrepentimiento. Santiago 2:20, mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Esto es importantísimo, hermano, ¿no? Porque dentro de la cristiandad se levanta la bandera de creer, de la fe, como que no es necesario poner por obra nada. La carta de Santiago es excelente, es maravillosa para explicar el equilibrio entre la fe y las obras que van de la mano, igual que la ley y la gracia, que ya lo hemos explicado infinidad de veces. No se puede solamente creer en la gracia y no creer en la ley. Las dos cosas van de la mano, igual que la misericordia con la verdad, como dice la Escritura. Santiago 2:20, mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta, ¿no? Porque muchos dicen, tengo una fe terrible, estoy orando. Y cuando el Señor te dice, quiero que dejes todo y te vayas a tal país a servirme, no, Señor, tengo miedo. Bueno, ¿qué clase de fe tenés? La fe sin obras es muerta. Para que algunos sepan un poco nuestro testimonio, hay muchos hermanos que nos conocen, nosotros vinimos acá porque el Señor nos llamó, el Señor nos dirigió. Vinimos sin sostenimiento, sin respaldo, dependemos del Señor, ya lo hemos dicho. O sea, el Señor va a llamar a la gente que va a sostener el ministerio. Alguien me dijo, no, pero pastor, ¿cómo se atrevió usted a venir de esta manera? Un consiervo, ¿no?, que recibía en aquel momento bastante ayuda del exterior, y le digo, ¿y por qué no? Si el Señor me llamó, escuché la voz del Señor y me dijo que venga a Paraguay a pesar de las dificultades, y él me llamó, Él me va a sostener, ya van a ser 20 años que estamos acá, a pesar del rechazo, a pesar de muchas cosas, Entonces, mi hermano, qué importante es ser amigo del Señor y escuchar la voz de Él. Ya lo hemos dicho, ¿no? Porque las organizaciones a veces te dan una ayudita, que esto y que lo otro, pero guay, no llega a predicar algo que a ellos no les gusta porque ya levantaron la ayuda misionera y te abandonaron en el país donde fuiste. Qué tremendo. Me acuerdo cuando iba a los seminarios misioneros, enseñábamos en un seminario, había varios hermanos, hermanas, jóvenes de varias nacionalidades, creo que había una señorita brasilera y estaba muy triste, ¿verdad? Porque no sabía qué pasaba, que hace 2 meses el mentor de ella no le estaba enviando la ayuda y supuestamente se estaban preparando para ser misioneros. Bueno, el Señor la estaba probando. ¿Te llamó o no te llamó? ¿Quién te llamó? Ya hemos pasado nosotros por todo esto. Mi confianza está en el Señor, mi querido hermano. Porque muchas veces la gente amiga o aún las organizaciones amigas no son tan amigas. Cuando decís una verdad se terminó la amistad. Aún estoy hablando dentro de los concilios supuestamente cristianos. Sigamos viendo Santiago 2:21. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Fíjese que el Señor lo llamó a Abraham, le dio una promesa, pero en un momento lo probó y le dijo, bueno, quiero que vayas a ese monte. Tenía que caminar unos cuantos kilómetros. Tenía que ir a Jerusalén. Caminando, se calcula que aproximadamente unos 100 kilómetros, y tenía que sacrificar, que el Señor no lo permitió, fue una prueba para su corazón, tenía que sacrificar a Isaac, y Abraham estuvo dispuesto, e Isaac también. Eso es tener fe con obras. La fe es obedecer al Señor, la palabra emuná en hebreo, es ser fiel al Señor. La fe no es algo abstracto. La fe no es solamente una creencia teórica. Todo lo que viene de la fe, tarde o temprano, se tiene que poner por obra de acuerdo a la revelación bíblica. No existe una fe que venga para no ponerse por obra. Es ridículo eso. No existe una fe para no
para no ponerse por obra. Todo lo que el Señor dice que nosotros tenemos que creer, posteriormente lo tenemos que ejecutar. Verso 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? ¿Cuántos quieren ser amigos del Señor? Creerle al Señor, pero posteriormente hacer lo que el Señor nos está indicando, y que la fe se perfeccionó, que dice ahí, por las obras. Claro que no soy salvo por las obras. Si quiere que le diga eso, ya se lo digo. Eso es obvio. Soy salvo por medio de tener fe, confianza, en obediencia al Señor. Las obras son una consecuencia de mi conversión, de mi arrepentimiento, de mi comunión con el Señor. Es algo que sale naturalmente. No soy salvo por las obras. Las obras son una consecuencia de esa fe santísima que está borboteando dentro de nuestros corazones. Verso 23, ya voy terminando. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. No necesitó clavarle el cuchillo a Isaac, pero estaba dispuesto a hacerlo. Y lo iba a hacer. Y estaba seguro que el Eterno lo iba a resucitar, porque le había dado la promesa de tener un hijo. Creyó y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. No solamente en esta circunstancia, en un montón de acciones que el Señor le llamó a realizar a Abraham, a Moisés, a Pablo, etc. Santiago 2:24, ustedes ven, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Las obras demuestran cuánta fe verdaderamente hay dentro de nuestro corazón. Ahí vemos que el Señor lo llamó a Pablo, y cuántas congregaciones fundó, y no había ninguna denominación que le estuviera mandando permanentemente dinero. Él tuvo que hacer inclusive algunas cosas. Sin embargo, Pablo fue un hombre maravilloso, yendo acá, yendo allá, subiéndose al barco en medio de la tormenta, en medio del hambre, en medio de la cárcel. Él seguía abriendo camino, el Señor estaba con él, el Señor le sustentaba, el Señor lo levantaba. La fe y las obras. Entonces, mi hermano, preparémonos para servir al Señor. Acerquémonos al Señor, no de cualquier manera, acerquémonos para ser amigos de Él. Me gusta tanto, lo leo de vuelta antes de orar, Juan 15:14, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Prepárate, porque Dios habla a sus amigos. Dios ordena a sus amigos hacer cosas gloriosas y maravillosas para extender su reino. Prepárate. Si tú pensabas, no, yo quiero ser amigo de Dios para que Él me dé mucho oro, muchos dólares y euros, no, prepárate, porque Él quiere muchos amigos que en medio de las dificultades estén predicando el evangelio del reino. Vamos a orar, vamos a agradecer al Señor, y mañana, con la ayuda del Señor, nuevamente en el mismo horario nos estaremos encontrando. Padre del cielo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Nos arrepentimos de haber sido por mucho tiempo tus enemigos, Señor. Pero hoy, Señor, nuestro corazón está borboteando, Señor, de gozo y de alegría por este llamado. Señor, no solamente a ser siervos, sino a ser tus amigos personales, particulares. Entrar en el cuarto secreto, entrar en el aposento alto y recibir la investidura, la unción, el poder del Espíritu Santo, subir a la montaña como Moisés y recibir esa abundancia de la revelación divina. No le sigas de lejos al Maestro. No seas, como se dice, uno más ahí del montón allí atrás porque tienes miedo. Acércate al fuego del Señor, acércate a la presencia del Señor. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, porque el Señor no hará nada sin que antes lo revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Qué bendición, qué privilegio que nuestros oídos espirituales puedan escuchar la dulce voz de nuestro buen pastor. Oh, mi alma te alaba, Señor, aleluya. Mi alma se llena de gozo, de alegría, Señor. Señor, esta comunión contigo es maravillosa, nos renueva, Señor. Nos trae un refrigerio tan grande, Señor.
En el nombre de Yeshua, Padre, te damos gracias. Este mundo está necesitando de los amigos de Dios. Este mundo está necesitando de la manifestación de los verdaderos hijos del Señor. Aleluya, te damos gracias, Señor, en el precioso nombre de Yeshua. Amigos que te crean, amigos que te obedezcan, amigos que estén ejecutando tus obras tal cual, Señor, como lo hizo Noé, como lo hizo Enoc, Señor, como lo hizo el rey Ezequías. Bendito sea tu nombre. Oh, Señor, te damos gracias, Yeshua. Señor, y también danos los compañeros de milicia, como hemos estado hablando, Señor. Los compañeros del ministerio, donde nos vamos a ayudar mutuamente. En todas las áreas. Vamos a ser como la asamblea primitiva. Vamos a estar juntos. Hoy no podemos, pero vamos a volver a estar juntos y a compartir con alegría de corazón. Vamos a orar juntos, vamos a estudiar juntos, vamos a clamar e interceder juntos. Vamos a comer juntos con sencillez, con alegría de corazón. Oh Señor, te damos gracias, pero una vista real, una vista basada en el pacto del Señor, en los estatutos del Señor, sin quitar, sin agregar, sin distorsionar nada. En el precioso nombre de Yeshua. Mi alma te alaba, Señor. Hoy nos estamos, Señor, asociando contigo, nos estamos volviendo en amistad contigo, Señor, para nunca más soltarnos de tu mano, Señor, porque tu amistad, Señor, nos hace tan bien, Señor. Tu amistad, Señor, es lo que más necesitamos hoy y siempre, Señor. Bendito sea tu nombre, Yahweh Kadosh. Bendito sea tu nombre, el gran yo soy, Yeshua, el Salvador del mundo. Nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, te damos toda gloria y toda honra. Bendice a tu pueblo, Señor, en el precioso nombre de Yeshua. Y desde tu hogar, con la tecnología, bendice, estés orando, estés animando, estés consolando, estés aconsejando, lo que esté a tu alcance, que el Señor te permita, tú lo estés haciendo en esta hora. Señor, te damos gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén, Señor. Que el Eterno les bendiga, queridos hermanos, sea el shalom, la paz del Señor. Mañana, si el Señor lo permite, estaremos nuevamente transmitiendo y enseñando la palabra del Todopoderoso. Shalom, shalom, la paz del Señor.